Durante años, las advertencias de Baba Vanga fueron tratadas como simples frases enigmáticas, fragmentos sueltos sin valor real. Muchos las archivaron como superstición, otros como metáforas exageradas. Sin embargo, hubo una en particular que nunca terminó de encajar, una que resultaba demasiado incómoda incluso para quienes seguían sus visiones con respeto. No hablaba de una guerra concreta, ni de un líder, ni de una catástrofe puntual. Hablaba de algo más inquietante, una nación que desaparecería por completo, no de golpe, sino de forma silenciosa, casi invisible para sus propios habitantes. Baba Vanga no dio nombres, no señaló fronteras en un mapa ni mencionó fechas exactas. Como en muchas de sus visiones, dejó pistas, símbolos y advertencias abiertas a interpretación. Pero fue precisamente esa ambigüedad lo que permitió que su mensaje sobreviviera al tiempo. Según los relatos que se conservan, ella describía un país que seguiría existiendo físicamente, pero que dejaría de ser lo que era. Un lugar donde la identidad se diluiría, donde la soberanía se fragmentaría y donde la gente despertaría un día sin reconocer la nación en la que vivía. En su momento, estas palabras parecían exageradas. ¿Cómo podía desaparecer una nación moderna sin una invasión clara, sin una guerra declarada, sin un evento que marcara un antes y un después? La historia nos había acostumbrado a finales ruidosos, imperios que caen entre llamas, ciudades reducidas a ruinas, banderas sustituidas por la fuerza. Lo que Baba Vanga sugería era distinto. Hablaba de un final lento, casi burocrático, donde nadie sabría señalar el día exacto en que todo se perdió. Durante décadas, esta profecía quedó relegada a los márgenes. Se citaba ocasionalmente en libros y documentales, pero siempre como una curiosidad, no como una advertencia urgente. El mundo estaba ocupado con amenazas más visibles, con conflictos claros y enemigos reconocibles. La idea de una desaparición gradual no parecía encajar con la lógica política ni con la narrativa mediática. Y sin embargo, Baba Vanga insistía en algo clave. Lo más peligroso no es lo que se ve venir, sino aquello que se normaliza. Cuando ella hablaba de una nación que dejaría de existir, no se refería únicamente a un cambio de nombre o de gobierno. Se refería a la pérdida de cohesión interna, a la ruptura del contrato invisible que une a una sociedad. En sus visiones, ese país seguía teniendo ciudades, instituciones y habitantes, pero ya no tenía dirección. La gente vivía en él, pero no por él. Las decisiones importantes se tomaban lejos, los valores se diluían y el sentido de pertenencia se transformaba en apatía. Con el paso del tiempo, algunos investigadores comenzaron a revisar esta profecía con más atención, no buscando una fecha exacta, sino patrones. ¿Qué ocurre antes de que una nación colapse sin guerra? ¿Qué señales aparecen cuando un país empieza a perder su esencia? Baba Vanga hablaba de divisiones internas cada vez más profundas, de una población enfrentada consigo misma, de una dependencia creciente de fuerzas externas y de una sensación colectiva de agotamiento moral. Lo más inquietante es que, al releer hoy esas palabras, ya no suenan abstractas. Lo que antes parecía una advertencia lejana empieza a tomar forma concreta. Las condiciones que ella describió no eran eventos aislados, sino procesos. Procesos lentos, acumulativos, casi imperceptibles al principio. Y ahí reside el verdadero peligro. Cuando el cambio es gradual, deja de generar alarma. Se vuelve parte del paisaje. Este primer mensaje de Baba Vanga no pretendía asustar, sino alertar. Era una llamada a observar, a no confundir estabilidad con permanencia. Porque una nación no desaparece el día que cae su bandera, sino mucho antes, cuando deja de reconocerse a sí misma. Y esa, quizá, fue la profecía más incómoda de todas. Baba Vanga fue clara en un punto esencial. La desaparición de una nación no comienza con un colapso visible, sino con una serie de señales que, tomadas por separado, parecen normales, incluso justificables. El problema surge cuando esas señales se acumulan y dejan de ser excepciones para convertirse en la nueva norma. Según sus visiones, el momento crítico no es cuando el país cae, sino cuando la sociedad deja de percibir que algo se está perdiendo. La primera señal es siempre política, aunque rara vez se presenta como una crisis abierta. No se trata de un golpe de Estado ni de un cambio brusco de régimen, sino de una erosión progresiva de la capacidad de decisión. Las instituciones siguen funcionando,
pero cada vez deciden menos. Las leyes se multiplican, pero su autoridad se diluye. El poder ya no reside claramente dentro del país, sino que se fragmenta entre intereses externos, acuerdos opacos y dependencias que se justifican como necesarias para la estabilidad. La segunda señal es social, y suele ser más profunda de lo que aparenta. Baba Vanga hablaba de una población dividida, no solo por ideologías, sino por percepciones de la realidad completamente opuestas. En este punto, la sociedad deja de compartir un relato común. Cada grupo vive en su propia versión del país, con miedos, prioridades y enemigos distintos. Cuando esto ocurre, la idea misma de nación empieza a resquebrajarse, porque ya no existe un nosotros claro. A esta fractura se suma una tercera señal, el agotamiento económico estructural. No se trata únicamente de crisis financieras o recesiones cíclicas, sino de una dependencia creciente de recursos, créditos o decisiones externas para sostener el funcionamiento básico del país. Según las visiones atribuidas a Baba Vanga, llega un momento en que la economía sigue en pie, pero ya no pertenece realmente a quienes viven en ella. Las decisiones claves se toman fuera, y la población se acostumbra a vivir en una sensación constante de provisionalidad. La cuarta señal es quizás la más silenciosa y, al mismo tiempo, la más reveladora, la migración masiva. Baba Vanga no la describía como una causa, sino como un síntoma. Cuando una nación empieza a perder su identidad y su dirección, las personas dejan de proyectar su futuro en ella. No huyen necesariamente del hambre o de la guerra, sino de la falta de horizonte. La salida constante de ciudadanos, especialmente jóvenes, debilita el tejido social y refuerza la sensación de que el país ya no ofrece un propósito colectivo. Pero hay una quinta señal que conecta todas las anteriores y las vuelve irreversibles: la normalización. En las palabras atribuidas a Baba Vanga, el verdadero punto de quiebre llega cuando la población se acostumbra al deterioro. Lo que antes habría provocado indignación, se acepta como inevitable. La pérdida de soberanía se presenta como modernización. La división social se vende como diversidad. La dependencia económica se disfraza de cooperación. Y la migración se convierte en una estadística más. En este punto, la profecía deja de ser una advertencia futura y se convierte en una descripción del presente. Baba Vanga insistía en que las señales no aparecerían todas al mismo tiempo, sino de forma escalonada, permitiendo que cada una se justificara por separado. Solo al mirar atrás se entendería que no eran eventos aislados, sino partes de un mismo proceso. Lo inquietante es que estas señales no anuncian un final inmediato. Al contrario, pueden prolongarse durante años, incluso décadas. El país sigue existiendo en los mapas, sigue teniendo nombre y símbolos, pero su esencia se vacía lentamente. Y cuando alguien intenta señalar el problema, suele ser acusado de exagerar, de alarmismo o de nostalgia. Según Baba Vanga, ese es el momento más peligroso de todos, porque cuando las señales ya están presentes y nadie quiere verlas como un conjunto, la profecía ya se ha activado. Y a partir de ahí, detener el proceso resulta cada vez más difícil. Baba Vanga advertía que toda nación condenada a desaparecer atraviesa un momento crítico que casi nunca se reconoce como tal. No hay sirenas, no hay un anuncio oficial, no hay un día que pueda marcarse en el calendario. Es un punto de no retorno silencioso, en el que el país aún existe formalmente, pero ya ha perdido la capacidad real de decidir su propio destino. Según sus visiones, este es el instante más peligroso de todos, porque ocurre cuando la mayoría cree que la situación, aunque difícil, sigue siendo reversible. En este punto, la desaparición ya no depende de un enemigo externo ni de un evento catastrófico. Depende de la inercia. La nación continúa avanzando por un camino trazado por decisiones pasadas, acuerdos asumidos como inevitables y renuncias que, en su momento, parecieron pequeñas. Baba Vanga hablaba de un proceso en el que cada concesión aislada parecía razonable, pero el conjunto terminaba por vaciar al país de contenido real. Uno de los rasgos más claros del punto de no retorno es la pérdida efectiva de soberanía, aunque ésta no se declare abiertamente. El país sigue teniendo gobierno, parlamento y elecciones, pero las decisiones fundamentales ya no se toman pensando en el largo plazo nacional, sino en mantener equilibrios externos. Las políticas se diseñan para evitar sanciones, cumplir compromisos o sostener estructuras que ya no responden a la voluntad popular.
En ese momento, la nación sigue funcionando, pero ya no se pertenece a sí misma. Baba Vanga también señalaba que, llegado a este punto, la identidad colectiva se fragmenta de forma irreversible. Ya no hay un proyecto común que una a la población. Cada grupo busca protegerse como puede, priorizando intereses inmediatos sobre cualquier idea de futuro compartido. El concepto de nación se vuelve abstracto, casi simbólico, mientras la vida cotidiana se organiza en torno a la supervivencia individual o sectorial. Cuando esto ocurre, el país deja de actuar como un todo y pasa a comportarse como una suma de partes desconectadas. Otro elemento clave del punto de no retorno es la desconexión emocional entre la población y el territorio. Baba Vanga describía una sociedad que ya no siente orgullo, pero tampoco indignación. La apatía reemplaza a la esperanza y al miedo. Las personas siguen viviendo allí por costumbre, por falta de alternativas o por vínculos personales, pero ya no creen que el lugar pueda transformarse. Esta resignación colectiva es, según la profecía, una de las señales más claras de que el proceso ha avanzado demasiado. Lo más inquietante es que, desde fuera, el país puede parecer estable. No hay colapsos inmediatos ni imágenes espectaculares que ocupen los titulares. Todo sigue funcionando lo justo para evitar el caos. Y precisamente por eso, el punto de no retorno pasa desapercibido. Baba Vanga insistía en que el verdadero colapso no siempre es visible, porque ocurre primero en el plano simbólico y moral antes que en el material. A partir de este momento, cualquier intento de revertir la situación se enfrenta a enormes obstáculos. No porque falten recursos o talento, sino porque la estructura que sostenía a la nación ya se ha debilitado demasiado. Las decisiones necesarias para cambiar el rumbo resultan impopulares, tardías o directamente inviables. El sistema se ha acostumbrado a sobrevivir, no a proyectarse. Según Baba Vanga, cuando una nación cruza este umbral, deja de preguntarse quién es y empieza a preguntarse solo cómo resistir. Y esa diferencia es crucial, porque resistir no es lo mismo que existir como nación. Es simplemente prolongar una forma vacía, un nombre que sigue en pie mientras su significado se desvanece. Este es el punto en el que la profecía deja de ser una advertencia y se convierte en una descripción. La desaparición ya no es un evento futuro, sino un proceso en marcha. Y aunque aún falte tiempo para que el mundo lo reconozca, la nación, tal como fue concebida, ya ha empezado a desaparecer. Baba Vanga nunca señaló un país concreto, y precisamente por eso su advertencia ha sobrevivido al paso del tiempo. No hablaba de banderas ni de idiomas, sino de estructuras, de dinámicas internas y de procesos que, una vez activados, conducen siempre al mismo resultado. Por eso, cuando se analizan sus palabras con perspectiva histórica, se hace evidente que no todas las naciones encajan en esa profecía. Solo aquellas que reproducen un patrón muy específico, casi matemático, pueden ser consideradas candidatas a esa desaparición silenciosa que ella describía. La primera coincidencia clave es la pérdida progresiva de control interno sin una ocupación formal. En la advertencia de Baba Vanga, la nación en cuestión no era conquistada, sino condicionada. Sus decisiones más importantes se veían limitadas por factores externos que se aceptaban como inevitables. Esto no ocurría de un día para otro, sino mediante acuerdos, dependencias y compromisos que parecían temporales, pero que se volvían permanentes. Cuando una nación deja de decidir por sí misma en los asuntos esenciales, aunque conserve sus símbolos, entra de lleno en el escenario que ella anticipó. La segunda coincidencia es aún más reveladora, la ruptura total del relato nacional. Baba Vanga describía un país donde ya no existía una historia común que uniera a la población. El pasado se reinterpretaba constantemente, el presente se vivía como una crisis perpetua y el futuro se volvía imposible de imaginar colectivamente. En ese contexto, cada grupo construía su propia versión de la nación, incompatible con la de los demás. Esta fragmentación no solo debilitaba al país, sino que impedía cualquier respuesta coordinada al deterioro. Otro elemento central del patrón es la sustitución del debate profundo por la confrontación constante. Según la profecía, la nación destinada a desaparecer se caracterizaba por una polarización extrema, donde el diálogo se volvía imposible. No se discutían soluciones, sino identidades. Cada desacuerdo se interpretaba como una amenaza existencial.
Este clima permanente de tensión desgastaba a la sociedad y desviaba la atención de los problemas estructurales reales, permitiendo que el proceso de desaparición avanzara sin resistencia organizada. Baba Vanga también hablaba de una desconexión entre las élites y la población. En la nación que describía, quienes tomaban decisiones vivían en una realidad distinta a la de la mayoría. Sus prioridades ya no coincidían con las necesidades del país, sino con la conservación de equilibrios externos o beneficios particulares. Esta distancia generaba una sensación de abandono que se traducía en desconfianza generalizada hacia cualquier institución. Cuando la gente deja de creer en sus propias estructuras, la nación comienza a vaciarse desde dentro. Una coincidencia especialmente inquietante es la forma en que el deterioro se vuelve invisible para quienes lo viven. Baba Vanga advertía que la nación no se daría cuenta de lo que estaba perdiendo hasta que fuera demasiado tarde. Cada retroceso se justificaría como un mal menor, cada renuncia como un sacrificio necesario. Con el tiempo, la población se acostumbraría a vivir con menos soberanía, menos cohesión y menos esperanza, sin percibirlo como una anomalía. Al comparar este patrón con la realidad actual, el encaje resulta perturbador. No porque exista un solo país que cumpla todos los puntos de forma aislada, sino porque hay uno que los reúne casi todos al mismo tiempo. Un país donde la identidad se diluye, la decisión se externaliza, la sociedad se fragmenta y la apatía se normaliza. Un país que sigue existiendo formalmente, pero que cada vez se reconoce menos a sí mismo. Baba Vanga no pretendía señalar culpables, sino advertir de un proceso. Y ese proceso, según sus visiones, solo culmina cuando la nación ya no puede reaccionar, porque ha olvidado qué significa hacerlo. En ese momento, la desaparición ya no es una posibilidad remota, sino la consecuencia lógica de todo lo anterior. En las visiones atribuidas a Baba Vanga, la desaparición de una nación nunca fue un castigo repentino ni una tragedia inevitable impuesta desde fuera. Fue, sobre todo, una consecuencia. Una suma de decisiones postergadas, de renuncias aceptadas y de silencios prolongados. Por eso, su advertencia final no estaba dirigida a los gobiernos ni a los líderes, sino a la gente común, a quienes viven dentro del proceso sin darse cuenta de que también lo sostienen. Baba Vanga insistía en que el mayor error de una sociedad es creer que la pérdida de identidad ocurre de un día para otro. Según su visión, el final real llega cuando las personas dejan de hacerse preguntas fundamentales. Cuando ya no se cuestiona quién decide, por qué se decide así o hacia dónde se dirige el país. En ese punto, la nación sigue existiendo como estructura, pero ha dejado de existir como voluntad colectiva. La profecía no hablaba de un colapso espectacular, porque ese tipo de finales despiertan reacción. Hablaba de algo mucho más peligroso, la adaptación. La capacidad humana de acostumbrarse a casi cualquier cosa. Baba Vanga veía cómo una sociedad puede normalizar la pérdida de soberanía, la fragmentación social y la falta de horizonte sin sentir que está cruzando una línea. Cada generación hereda una versión un poco más debilitada del país anterior y la asume como normalidad. En su advertencia final, hay una idea que se repite con fuerza. Una nación no desaparece cuando otros la destruyen, sino cuando sus propios habitantes dejan de defenderla como concepto. No se trata de patriotismo superficial ni de símbolos vacíos, sino de algo más profundo. Defender una nación, en el sentido que ella describía, es defender la capacidad de decidir en común, de compartir un destino y de asumir responsabilidades colectivas. Baba Vanga también advertía que siempre hay un momento en el que todavía es posible cambiar el rumbo, pero ese momento nunca es evidente. No llega acompañado de señales claras ni de consenso social. Llega cuando aún parece exagerado hablar de desaparición, cuando todavía se puede negar el problema. Y precisamente por eso, casi siempre se deja pasar. La historia, según ella, no castiga por maldad, sino por inercia. El gran error, decía, es pensar que la nación desaparecerá mañana. Ese pensamiento tranquiliza, porque desplaza el problema hacia el futuro. Pero la desaparición real ocurre en el presente, en la forma en que se acepta la división como permanente, la dependencia como inevitable y la apatía como defensa emocional. Cuando eso ocurre, el final ya no necesita anunciarse. Simplemente continúa avanzando. En el último tramo de la profecía, Baba Vanga dejaba una pregunta abierta, quizás la más incómoda de todas.
¿Qué ocurre cuando una sociedad se da cuenta demasiado tarde de que ya no reconoce el país en el que vive? Según su visión, ese despertar no siempre genera rebelión. A veces solo produce nostalgia. Y la nostalgia, por sí sola, no reconstruye nada. El verdadero cierre de su advertencia no era pesimista, sino brutalmente honesto. No todas las naciones están destinadas a desaparecer, pero todas pueden hacerlo si olvidan que existir no es solo ocupar un territorio. Es sostener un proyecto común. Es decidir juntos. Es negarse a aceptar como normal lo que, en el fondo, se sabe que es una pérdida. Baba Vanga no dejó un nombre porque no hablaba de un país concreto. Hablaba de un patrón. Y ese patrón puede repetirse en cualquier lugar donde la gente deje de preguntarse quién es y hacia dónde va. La profecía no termina con un final cerrado, porque aún depende de quienes la escuchan. No como espectadores, sino como parte del proceso. Y esa, quizá, fue su advertencia más clara. Una nación no desaparece cuando cae, sino cuando deja de importarle a quienes viven en ella.